En este video vamos a trabajar con las peticiones HTTP de petición y respuesta utilizándolas en el entorno Node-RED. Vamos a hacer este video con el fin de poder comunicar nuestros dispositivos IoT, ya sea utilizando el ESP28266 con el Arduino, el módulo Wemos D1 o otro módulo similar que utilice la tecnología de comunicación HTTP para poder enviar peticiones, procesarlas y recibir información según lo que necesitemos en nuestros dispositivos electrónicos IoT. En este video vamos a ver los conocimientos previos que necesitamos para poder entender este entorno, que básicamente es conocer la estructura HTTP de petición y respuesta, conocer cuáles son esos códigos de respuesta que podemos recibir, los mensajes que podemos enviar y recibir ya sea por la URL, los diferentes tipos de peticiones que podemos hacer como el get, post, put, delete y cómo procesar este tipo de peticiones. Vamos a realizar un pequeño ejemplo utilizando un programa que se llama Postman, donde vamos a crear cada una de las peticiones en Node-RED y vamos a hacer la prueba desde este entorno de trabajo. Lo que vamos a hacer primero es conocer cada una de las definiciones que necesitamos para poder entender cada uno de los bloques, cada una de las funcionalidades que tiene este protocolo. Comencemos. El protocolo HTTP básicamente es una comunicación que se realiza entre un cliente y un servidor al momento de hacer una petición. Esta petición puede hacerse por medio de algún tipo de llamado. En este caso vamos a utilizar los llamados como podemos observar en pantalla, donde le enviamos hacia una URL. Esa URL va a estar encaminada con un código que en este caso es el get, donde vamos a obtener información, y lo que nos va a dar como respuesta el servidor también es una petición HTTP donde nos va a indicar si fue o no fue aceptada dependiendo de la información que estemos solicitando, de lo que estemos realizando en ese servidor. No me voy a extender mucho en las definiciones, ya que toda la información que vamos a ver y todas las definiciones se las voy a dejar en la parte de abajo en una descripción en links, pero básicamente vamos a ver lo siguiente. Una petición HTTP básicamente es como la que tenemos en pantalla, donde estamos utilizando un método, un path, la URL y la versión del protocolo, y los headers donde hacemos la solicitud. Por ejemplo, la URL, el agente que nos estamos comunicando, que en este caso puede ser un navegador, y la información que nosotros vamos a enviar. Ese tipo de método los podemos observar más abajo, los cuales son el método get, el método post, el método put y delete. Hay más métodos, pero en este caso les menciono estos cuatro, ya que Node-RED solamente soporta estos cuatro métodos. Con el método get lo único que estamos haciendo es solicitar por una URL información hacia el servidor y él nos puede dar una respuesta, ya sea en HTML, ya sea en texto plano o ya sea en formato JSON. Ya lo vamos a ver más adelante. El método post también nos permite hacer una solicitud, pero en este caso se trabaja específicamente si queremos crear un registro. El método put lo utilizamos es para actualizar algún registro, y en la URL lo que hacemos es enviarle el número o el parámetro de ese registro que queremos modificar. Y por último, el método delete, lo que estamos haciendo es ir a buscar un recurso en específico y borrarlo. Ahora, en las peticiones de respuesta, como podemos observar en la siguiente documentación, podemos tener, dependiendo del código de respuesta, que también lo podemos configurar con Node-RED, lo que el servidor o la respuesta de la tarea que estamos ejecutando nos quiera dar. Por ejemplo, tenemos respuestas afirmativas, que son respuestas que nos permiten indicarle al dispositivo que se está comunicando que la solicitud llegó correctamente. Respuestas satisfactorias, estas respuestas normalmente son las que conocemos que fue aceptada, fue creada o no se puede autenticar, eso dependiendo de lo que necesitamos realizar en nuestra aplicación y necesitamos devolver la información al servidor, pues nos las va a mostrar acá. Tenemos respuestas de redirección, por si en la URL que estamos solicitando no está el recurso que necesitamos, entonces nos va a indicar o nos va a redirigir hacia otra URL. Tenemos respuestas de errores. Esta respuesta es por si nosotros hacemos una solicitud y se generó algún error, alguna excepción en el servidor, le tenemos que notificar al cliente de que no se pudo realizar su solicitud y que intente de nuevo con otros parámetros o intente solicitar una nueva petición. Tenemos ya errores en el servidor, que esto lo toma una capa antes del servidor y nos está indicando si no se pudo hacer el llamado hacia la respuesta, el servidor no está funcionando, o algo en el cual la aplicación que estamos utilizando no funciona, y lo que hacemos es responder con este tipo de código para que le indiquemos también al usuario que algo está pasando con la petición y que su tarea no pudo ejecutarse. Básicamente estas son las respuestas de las peticiones que vamos a trabajar. Entonces, en la respuesta y en las peticiones podemos también enviar o recibir información. Esto lo hacemos por medio de una URL, como estamos observando el ejemplo en pantalla, o lo podemos hacer por medio de texto plano, que lo podemos enviar en la misma petición, o utilizar un formato especial que es el formato JSON. Este es el que vamos a trabajar en esta serie de videos, que son los que soporta tanto la comunicación entre el ESP28266 hacia Node-RED y Node-RED le da respuesta. Entonces, el formato JSON, como estamos observando en pantalla, básicamente es una notación JavaScript en la cual nosotros vamos a tomar texto muy sencillo
sencillo y vamos a intercambiar o hacer un cambio de datos para que se acomode a un texto específico y podamos enviarlo y recibirlo, y que entre el cliente y el servidor se entiendan qué información estamos enviando. ¿Listo? Esta documentación también la van a tener en la descripción para que la puedan leer si no conocen este tipo de formatos. Por último, la documentación que necesitamos ver, tenemos un post en nuestro sitio donde hago la explicación de todos los nodos que necesitamos para trabajar con Node-RED sobre las peticiones HTTP. Y con esto vamos a empezar a arrancar, a realizar el ejercicio para poder ver cómo podemos implementar cada uno de los métodos de petición y cada una de las respuestas y poderlas interpretar. ¿Qué voy a ir haciendo? Voy a ir trabajando por cada una de las peticiones y también les voy a ir mostrando cómo funcionaría Postman. Este programa es muy sencillo, entonces voy a arrancar por Postman. Básicamente lo que necesitamos hacer es seleccionar la petición, la URL, que en este caso es nuestro servidor local, y el puerto que nos está generando Node-RED para hacer la comunicación, y esta variable que es la que nosotros utilizamos para setear el recurso donde vamos a ir a solicitar, que en este caso la hemos nombrado sensor, pero nosotros podemos dejar cualquier otro nombre. Dentro de los parámetros tenemos lo que es el body. En el body nosotros vamos a colocar el archivo JSON o la petición JSON que nosotros necesitemos, o en los headers. Entonces en los headers también vamos a enviar cierta información, pero ya les voy a explicar según el tipo de petición cómo vamos a manejar. Por último tenemos lo que es la respuesta. En la respuesta nos está dando un preview de la información que nos está mostrando el servidor, y observemos acá en este panel donde nos está informando qué estado nos está devolviendo y cuánto tardó y cuál es la cantidad de bits que nos está devolviendo. Ahora, si nunca han trabajado con Node-RED y no saben cómo manejarse en este entorno, les recomiendo que vean el video de la introducción a Node-RED y la configuración, donde explico paso a paso y a detalle de cómo funciona tanto los nodos, cómo crear un flujo y cómo entender lo que es la parte de la documentación y la parte del debug. Vamos a iniciar. ¿Qué nos está diciendo la petición GET? GET es una petición donde le indicamos al servidor que nos dé una respuesta en una URL. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro nodo HTTP, vamos a entrar a la configuración, seleccionamos GET como método, le vamos a indicar una URL que en este caso es sensor, como podemos observar en Postman, que es el que ya estaba realizando algunas pruebas, aunque como les digo pueden dejar otro nombre muy diferente, y si queremos o no darle algún nombre a este nodo. Ya estamos generando una petición GET. ¿Listo? Ahora lo que necesitamos hacer es procesar esa petición. ¿Cómo la vamos a hacer? En el post he dejado los nodos que necesitamos y la configuración que vamos a requerir para poder visualizar la información. Entonces el siguiente nodo que nos está pidiendo es el template, que ese lo encontramos en las funciones. En template lo que hacemos es seleccionarlo, lo vamos a colocar y vamos a configurarlo. Entonces aquí nos está pidiendo que demos una respuesta a la petición que nosotros estamos indicando. Entonces la respuesta que nosotros vamos a dar es en formato JSON y va a ser la siguiente. Vamos a colocar el código de respuesta que nosotros queremos dar, que en este caso es, por ejemplo, este que tenemos acá, el sitio y el nombre del sitio, que en este caso es código de electrónica, y en el mensaje lo vamos a responder en el payload. Ahora vamos a crear los headers. Estos headers nos permiten setearle como respuesta hacia la función de HTTP out la información que va a interpretar ya sea el navegador, ya sea el dispositivo o ya sea quien haya solicitado esta respuesta, de cuál es la información que va a recibir. En este caso lo primero que estamos diciendo es que nuestro método get va a darnos una respuesta en formato JSON. Entonces para eso vamos a seleccionar el nodo change. Ya he configurado para no alargar tanto el video. Entonces la primera respuesta que vamos a dar son los headers, que no vamos a dejar vacío porque por el momento no vamos a configurar nada. Y la segunda es que vamos a responder en el header lo que es una respuesta tipo content type de tipo formato JSON, ya que si observamos nuestro nodo template, esta es la respuesta que nosotros le estamos indicando. ¿Listo? Y ya por último colocamos lo que es el nodo de HTTP response. Entonces acomodamos un poco esto para que nos quede espacio y listo. Una cosa acá, yo pude haber creado en el HTTP los headers, pude haberlos añadido y con esto puedo evitarme crear este bloque de acá y generar los headers acá. ¿Para qué les muestro esto? Para que también se lleven una idea de que no solamente dentro del nodo HTTP podemos hacer este tipo de solicitudes, sino también lo podemos hacer en las reglas. ¿Listo? Esto es para que también conozcamos todo el entorno. Damos en deploy, él ya hizo el deploy automático y lo que está esperando en estos momentos el servidor es que nosotros tomemos la URL y le enviamos por medio de sensor y nos deberá responder la información. Esta petición
petición get nosotros la podemos trabajar acá en nuestro navegador. Para ello lo que vamos a hacer es tomar la URL donde ya tenemos el Node-RED corriendo. He duplicado la pestaña y solamente le vamos a colocar sensor, que es como nos está recibiendo el nodo de HTTP. Si podemos observar, la respuesta que nos está indicando es la información que nosotros hemos dejado en el nodo de template, y template tiene pues este valor. Ahora vamos a hacer la misma solicitud pero por medio de Postman. Hacemos lo mismo. En la URL colocamos la URL donde vamos a solicitar el recurso, qué tipo de petición estamos solicitando, y le vamos a dar en send. Lo que nos está dando o lo que nos está devolviendo ya es la respuesta en formato JSON con el código de estatus 200 que según la documentación nos indica que fue una respuesta satisfactoria y nos dice los dos mensajes o las dos variables que estamos enviando. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer la modificación de la respuesta o del código de estado que nos devuelve el nodo. Por defecto, si nosotros revisamos la documentación que nos está dando el HTTP response, nos damos de cuenta que el estado por defecto es 200. Es la respuesta que nosotros recibimos en Postman. Si nosotros queremos cambiar ese estado, vamos a editar el nodo y en estado del código colocamos otro valor, que en este caso vamos a colocar 400, que indica que hay un error al momento de hacer la solicitud en el servidor. ¿Listo? Colocamos el deploy y volvemos a enviar la petición. Y como podemos observar, se nos está cambiando el estado de respuesta de la solicitud de la petición que estamos generando por medio del get. ¿Listo? Con esto ya podemos nosotros en la respuesta colocar cualquier código. Podemos colocar los headers utilizando el nodo chain o colocándolos directamente sobre el nodo HTTP. ¿Listo? Esta es la petición get, donde nosotros estamos creando una respuesta de formato JSON y estamos enviando código de estado, que en este caso vamos a dejar 200 otra vez. Ahora vamos a crear una respuesta de tipo get donde vamos a enviar por medio de la URL parámetros y vamos a dar una respuesta HTML para poder visualizar en el navegador. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para en este caso voy a utilizar solamente tres nodos, que son los dos de HTTP, tanto el request como el response, y vamos a utilizar solamente el template. ¿Listo? ¿Cómo está configurados? Entonces generamos la petición get, vamos a colocar la URL que solamente es este nombre, vamos a utilizar un template y en el template vamos a colocar una respuesta de tipo HTML. Observemos que en la misma respuesta dentro de la etiqueta H1 tenemos el payload name. ¿Listo? ¿Qué nos está indicando? Él lo que va a hacer es tomar dentro de la variable payload, va a ir a buscar una subvariable name donde lo va a venir a reemplazar esta información, donde va a tomar esta variable y va a colocar el valor que nosotros hemos seteado. ¿Listo? Y como respuesta solamente estamos dando una respuesta plana. No he dejado nada acá, ya que automáticamente si no hay ningún valor en los headers ni tenemos tampoco un chain donde estemos indicando qué headers va a responder, él por defecto va a colocar como texto plano. ¿Listo? Si hacemos el deploy e ingresamos a la URL que nosotros hemos dejado, podemos observar que nos está indicando nombre y nos está dando 2 puntos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar en este caso con este nodo la variable que nosotros necesitamos para visualizar en la respuesta? Entonces lo que vamos a hacer es colocar dentro de params, como si estuviéramos haciendo una petición get, lo siguiente: vamos a colocar signo de interrogación, el nombre de la variable que en este caso es name y la variable o el valor que nosotros queremos imprimir. Si hacemos la solicitud, podemos observar la respuesta HTML donde nos está mostrando el valor de esa variable que le estamos pasando por la URL. Nosotros aquí ya podemos colocar cualquier valor y lo va a interpretar y nos va a mostrar la información. ¿Listo? Entonces con esto ya tenemos una petición get donde le estamos enviando la solicitud de una URL sin parámetros y estamos respondiendo en un formato JSON, y estamos haciendo una misma petición get donde le estamos enviando parámetros y estamos dando una respuesta HTML, y estos parámetros que enviamos por la URL las podemos interpretar y la podemos visualizar. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es enviar una solicitud post. Entonces en esta solicitud post, como les tengo el ejemplo, es el siguiente: generé una solicitud post también de tipo sensor, y aquí pues el método el que vamos a utilizar. En el template lo que vamos a hacer es dar una respuesta donde también vamos a pasar unas variables y unos parámetros, y he generado los headers también, igual como los vimos al principio, y la respuesta HTTP que es plana, y la respuesta HTTP que básicamente es la que nosotros seteamos en los headers. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el deploy y en este caso sí vamos a necesitar la ayuda de Postman. En Postman lo que vamos a hacer es cambiar el método a post. Ya tenemos nuestro recurso que es sensor, y si nosotros hacemos la petición desde acá podemos observar que nos está dando ya una respuesta en formato JSON y nos está diciendo que data y name está vacío. Listo,
vamos a observar entonces en el page qué es lo que está pasando. Tenemos un primer parámetro donde es hello y nos está respondiendo world. Vamos a observar y correcto, ese es el valor de la respuesta. Luego tenemos dos variables que nos está indicando data y name. Entonces podemos observar que data nos la está pidiendo en el payload y name también nos está pidiendo en el payload. Como vimos anteriormente, nosotros podemos pasarle esa información acá en la URL y podemos decir de esta forma para hacer la petición post. Con get nosotros podíamos pasar esta información por la URL, pero en este caso, por la forma en cómo funciona este tipo de peticiones, no nos deja recibir esa información o esas variables por medio de la URL. La tenemos que enviar en los parámetros. Entonces vamos a crear en el body en formato JSON el nombre de estas dos variables. Entonces simplemente para agilizar un poco las copio, las pego y aquí ya puedo enviar data, no sé, 35, 25 o la data que yo necesite enviar y algún nombre. En este caso pues voy a colocar Oscar. Vamos a enviar y podemos observar que ya Node-RED nos interpretó la petición get, nos está interpretando qué información estamos enviando en JSON y nos está dando como respuesta, en este caso en el código 200, y el valor de respuesta, que en este caso es los valores que nosotros hemos seteado y la respuesta que nos está indicando. ¿Listo? Esta petición es muy importante y es la que vamos a trabajar a menudo cuando estemos utilizando nuestros dispositivos IoT, ya que necesitamos enviar información hacia el servidor. El servidor lo que va a hacer es procesarla, ya sea guardándola en una base de datos o mostrarla en algún elemento visual, y nos va a responder algún estado que en este caso va a ser el estado correcto, que es el estado 200, o nos va a dar una respuesta que puede ser que se ha creado el registro o algún tipo de información que nosotros necesitamos enviar desde el servidor hacia el cliente, que puede ser un dispositivo Arduino con un SP28266. Las otras dos peticiones que nos hacen falta por ver es la de put y delete. Básicamente es lo mismo que la petición post, lo único que yo tengo que venir a hacer a cambiar la configuración y va a trabajar tal cual. Va a recibir en formato JSON lo que nosotros necesitamos enviar a modificar y también nos va a dar una respuesta, ya sea en el nodo de HTML o en el nodo de chain. Y la petición delete también va a funcionar de la misma forma. Dentro de Postman lo que vamos a hacer también es cambiar a los diferentes tipos de peticiones y ya el servidor no las va a detectar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la misma solicitud con la petición put y en Node-RED vamos a dejar con la petición put. Lo que debe hacer acá es mostrarnos la misma respuesta con la misma información que nosotros estamos enviando. Entonces, si nosotros realizamos en Postman el envío, podemos observar que nos está dando la respuesta. ¿Listo? Entonces, ya para concluir y cerrar este video, tenemos que podemos recibir peticiones HTTP. Estas peticiones las utilizamos con el nodo de HTTP-in. Este nodo lo podemos configurar para recibir peticiones get, post, put y delete. Lo que vamos a hacer es crear una URL de esta forma donde vamos a solicitar el recurso, ya sea cual sea el programa que estén trabajando o en el navegador. Lo que vamos a hacer es vamos a llamar por el servidor donde se encuentre Node-RED instalado, que en este caso es localhost porque lo tengo en mi equipo, o la IP de algún servidor remoto donde se encuentre el puerto, que en este caso es el 1880. Lo podemos modificar, pero por defecto es este, y vamos a colocar el nombre del recurso que hemos solicitado y vamos a colocar el tipo de petición que vayamos a realizar para trabajar. Entonces en este caso get, post, put y delete, como he mencionado anteriormente. Listo. Tenemos los templates, que en este caso el template nos permite crear información, ya sea un mensaje de texto plano, ya sea una página HTML si queremos enviar información al navegador, o ya sea una respuesta JSON con toda la información que nosotros necesitamos responderle a los dispositivos IoT. Podemos setear las variables, ya sea en un chain, donde vamos a responder en formato JSON para que lo pueda interpretar correctamente nuestros clientes, que son todas las tarjetas SP28266 u otro tipo de tarjetas que también manejen comunicación HTTP. Y tenemos por último el nodo de respuesta de HTTP, que es HTTP Response. Entonces en este nodo nosotros podemos configurarle el código de respuesta, que como vimos anteriormente en la documentación puede ser un 200, un 400, un 404 indicando que no se encuentra el recurso, etcétera, etcétera. También podemos colocar los headers directamente acá o podemos utilizarlos como les mencioné con el chain. Y con esto ya podemos trabajar con peticiones
conexiones HTTP en Node-RED para poder enviar y recibir información. ¿Qué vamos a hacer con esto? En el próximo video vamos a trabajar con la tarjeta Wemos D1, que es una tarjeta que tiene comunicación Wi-Fi, y con esta comunicación Wi-Fi podemos utilizar el protocolo HTTP para enviar peticiones y respuestas. Ya por último, si tienen algún comentario o alguna pregunta con respecto al manejo de HTTP con Node-RED, me la pueden dejar en los comentarios. Con mucho gusto les estaré dando respuesta o les estaré dejando información dentro del mismo post relacionado. Si les gusta este video, me lo pueden dejar sabiendo dándole un like, que me puede ayudar a saber si les está gustando este contenido, suscribirse para que estén enterados de todos los videos que estamos subiendo, y para finalizar les agradezco por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.